La unidad investigativa de Noticias Caracol tuvo acceso a los chats que le entregó a la justicia Sneider Pinilla, ex subdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo y hoy testigo en el más grave escándalo de corrupción que salpica al gobierno de Gustavo Petro. Pues esas conversaciones revelan la estrategia que presuntamente dirigió el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para comprar votos en el Congreso. Varios de esos chats son del propio ministro Bonilla con Sneider Pinilla. También en esos chats que ustedes están viendo se leen conversaciones de Pinilla con la asesora del ministro para que les cumplieran a los congresistas supuestamente beneficiarios de contratos que superan, escuchen bien, los 92.000 millones de pesos. Incluso la asesora del ministro de Hacienda le entregó a Pinilla los contactos de los congresistas elegidos y este les ayudó a redactar las propuestas para asegurar esos desembolsos. A juzgar, Malú, por lo que ustedes van a ver a continuación, el rol del ministro Bonilla en este entramado parece mucho más comprometedor de lo que hasta hoy se había conocido. Sneider Pinilla Álvarez, protagonista del escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo, le entregó a la justicia las pruebas que, según él, salpican al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y a 5 congresistas y un excongresista en una presunta operación de compraventa de apoyos políticos del gobierno a cambio de contratos públicos. Conversaciones de WhatsApp, registros de llamadas, documentos cruzados y la bitácora de este zarpazo a los recursos de la nación ya están en poder de las autoridades. Hice parte de una estructura criminal en la cual yo fui testigo directo de los dineros que le entregamos a algunos congresistas en el país. Pinilla, ex subdirector para el manejo de desastres, le narró a la Fiscalía la génesis de este nuevo capítulo de corrupción que se suma al contrato amañado de los carrotanques en La Guajira por casi 47.000 millones de pesos, que apenas fue la punta del iceberg en este expediente. Todo empezó, dijo el testigo, el 11 de diciembre del año pasado. Ese día el ministro Ricardo Bonilla expidió esta resolución, la 3202, mediante la cual su cartera le transfirió 700.000 millones de pesos a la Unidad de Gestión de Riesgo para atención de desastres. Al día siguiente, contó Pinilla a la Fiscalía, empezaron las presiones para direccionar contratos de esa partida presupuestal. Según él, su entonces jefe Olmedo López le envió ese 12 de diciembre de 2023 este cuadro que detallaba la distribución concreta de más de 92.000 millones de pesos en 3 contratos para Cotorra en Córdoba, Saravena en Arauca y El Salado en Bolívar. Allí se especificaban los montos de cada contrato con el fin de ejecutar supuestas obras de contención y prevención de inundaciones y mitigación de la erosión por lluvias en esos 2 municipios y en El Salado, un corregimiento del Carmen de Bolívar. Ese cuadro se lo hizo llegar a las directivas de la Unidad de Gestión de Riesgo el abogado Jaime Ramírez Cobo, quien es el enlace del Departamento Administrativo de la Presidencia con el Congreso de la República. 2 días después, el 14 de diciembre de 2023, el propio Ramírez Cobo le escribió al celular a Sneider Pinilla. Es más, se le presentó vía WhatsApp. Hola Sneider, ¿cómo estás? Soy Jaime Ramírez Cobo, asesor Presidencia de la República. Necesitamos de tu ayuda. ¿Sobre qué tema, doctor? A Carolina le envié un cuadro. Carolina era la secretaria de Olmedo López en la Unidad de Gestión de Riesgo. Pinilla le contestó a Ramírez Cobo que ese tema lo tenía que hablar directamente con su jefe. Incluso le dijo que Olmedo López inicialmente pensó que esos contratos habían sido pedidos por el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Doctor, ese tema lo deben hablar con el director. Él llamó al ministro Velasco a preguntar. Pero es con el ministro de Hacienda. A él le dieron otra instrucción sobre los 700.000 que llegaron, así que debe el ministro hablar con el director. Ya le digo al ministro Bonilla, es vital este tema. Enseguida, el funcionario del DAPRE, Jaime Ramírez Cobo, le envió a Sneider Pinilla el contacto de WhatsApp del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y le escribió lo siguiente. El ministro se está intentando comunicar con el director, pero no ha podido. Dile que estamos en la marcha calmando la gente. Lo entendemos de verdad, pero se nos van a caer los créditos de la nación, por eso es la urgencia. A las 6 de la tarde de ese 14 de diciembre fue el propio ministro Bonilla el que le escribió un mensaje a Pinilla, según la bitácora de estos chats, en poder de este noticiero. Buenas tardes, subdirector.
Buena tarde, doctor. ¿Cómo está? Preocupado por destinos, recursos, proyectos viabilizados. Pocos minutos después de ese primer intercambio de mensajes de texto, Bonilla llamó a Sneider Pinilla por WhatsApp, tal como quedó registrado en las conversaciones. Según el testigo, el ministro le explicó que era urgente que Olmedo López se viera con él al día siguiente en su despacho. Pinilla cuadró la cita. El propio Olmedo López lo confesó así ante la corte. Es una cadena que va de lo más alto, desde la orden de un ministro, hasta pasar por las manos del alcalde e inclusive hasta el nombre del contratista que iba a ejecutar la obra. De acuerdo con los registros de chat, el 15 de diciembre de 2023, a las 8:44 de la mañana, Sneider Pinilla tuvo una videollamada de 3 minutos con Olmedo López. A la fiscalía, Pinilla le aseguró que en esa videollamada su jefe le dijo que esos 3 contratos por 92.000 millones de pesos debían tramitarse con suma urgencia. Al final, Olmedo López giró su teléfono y le pidió a Pinilla que mirara con quién se encontraba. Quien apareció en pantalla detrás de él fue el ministro Bonilla, según su relato. Sobre las 2 de la tarde, según los chats, Pinilla tuvo una llamada más con el ministro Bonilla de 2 minutos. Y 3 minutos después, Bonilla le envió a Pinilla el contacto de María Alejandra Benavides, una asesora suya. Según Pinilla, la instrucción fue que debía coordinarlo todo con ella. 5 minutos más tarde, Pinilla le escribió a Benavides por WhatsApp. Hola, doctora. Te escribe Sneider Pinilla. Hola, buenas tardes. El ministro que me comunique contigo para un tema. Sí, señor. Tecotorra, Salado y Saravena. Tenemos los 3 proyectos que Jaime les pasó. La asesora del ministro se refería a Jaime Ramírez Cobo, el funcionario del DAPRE y entonces asesor de Carlos Ramón González, también salpicado por el escándalo. La charla entre Benavides y Pinilla continuó. Benavides le preguntó a Pinilla si había forma de avisarles a los intermediarios de los contratos que estos se iban a mover en la unidad de gestión de riesgo. ¿Hay forma de que les mandemos un mensaje de que se están moviendo? Dame los 3 contactos de cada municipio y yo llamo y organizo los temas. Listo. En ese momento, María Alejandra le envió a Pinilla el contacto de Harry Bejarano Arroyo, del equipo de la alcaldía de Cotorra. Ese es de Cotorra. ¿Es posible que nos ayuden llamándolo ya? Ya lo llamo. 6 minutos después, Sneider volvió a escribirle a la asesora de Bonilla. Ya hablé con él. Ya le dije qué tiene que hacer. Perfecto. Ya te paso los otros 2 contactos. Según la conversación, el intermediario en Saravena era un hombre identificado como Camilo Díaz. Y para el proyecto del Salado, el contacto fue directamente con el entonces alcalde del Carmen de Bolívar, Carlos Torres. Benavides le dio a Pinilla los números celulares de cada uno de ellos. Pinilla de inmediato se comunicó con los 3 contactos que la asesora del ministro Bonilla le dio para acelerar los trámites burocráticos. Casi una semana después, el 21 de diciembre de 2023, María Alejandra Benavides reapareció y le pidió a Sneider Pinilla reporte sobre el avance en estos 3 contratos. Quería preguntar cómo van los temas. ¿Hemos tenido algún avance? Ya los 3 municipios enviaron algo de información. Se les está pidiendo corregir unas cosas. ¿Cuál es el paso después de eso? Creemos que entre esta semana y la otra queda bien técnicamente. Perfecto. ¿Qué mensaje le doy al ministro respecto a cumplimiento? Que está ok el tema. Ya esta semana sale el CDP de los 3 procesos. Sneider se refería al certificado de disponibilidad presupuestal, CDP, que garantiza que los recursos ya están asignados para esas contrataciones. Efectivamente, al día siguiente, 22 de diciembre, Benavides le insistió a Pinilla por esos CDP y él le envió los documentos ya gestionados. Allí aparecían tanto el valor del contrato como el de su interventoría. Por ejemplo, el CDP de Cotorra en Córdoba estimó en 44.522 millones de pesos la obra y en 2.226 millones la interventoría. Entre mediados de diciembre de 2023 y febrero de 2024, Sneider Pinilla ajustó con los contratistas e intermediarios designados los requisitos técnicos para blindar esos contratos. Es decir, para que parecieran tan legales como necesarios y urgentes en esos departamentos. Incluso esas